Suyapa Medios presenta Desde el Seminario. Paz y bien, hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Desde el Seminario. En esta ocasión tenemos a un hermano ya en proceso de salida de la dimensión académica. Hablaremos un poco, ya este hermano está ya en salida de su teología y dejamos que él se presente. Hermano. Un gusto, Fray, muy buenas tardes, buenos días, hermanos, y agradecerles a cada uno por esta oportunidad que me dan de estar aquí con nuestro hermano, ¿verdad? Y bien, mi nombre es Wilson Raudales, seminarista de la diócesis de Danlí y ya en mi último año de formación sacerdotal. Muy bien, hermano, ya te decía anteriormente que vamos a hablar un poco de la dimensión académica. Quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia dentro y fuera de las aulas. ¿Alguna vez te ha pasado como eso de un cierto sueño que siempre da, no sé, después de receso, como tipo 11 o ya casi las 12 de la tarde? Pues fíjate que es bastante curioso porque sí pasa, y entre nosotros, los amigos, los compañeros, aquí los hermanos, hablamos de una famosa frase, de un piochazo, de otro piochazo en clase, porque a veces baja un sueñito. Y ciertamente ha sucedido y hay otras experiencias dentro de este ámbito académico que son provechosas y también pues jocosas para podernos compartir pues en esa alegría, la verdad que sí. Muy bien, hermano, ¿alguna vez te han llamado la atención por estarte durmiendo quizás en clases o alguna imprudencia que tú hayas tenido? Por dormir en clase no, porque solamente han sido pequeños espacios que uno como que tiende a irse en sueñito. Pero sí una vez hubo una cuestión bien interesante que presentando una tarea, la presentamos tres el mismo tema. Y según la licenciada que estaba en aquel momento pensó que nos habíamos copiado la tarea. Y nos regañó pensando que habíamos copiado la tarea. Sin embargo, pues después se aclaró que habíamos elegido el mismo tema. Ah, entiendo, también muchas veces suele pasar también en mi salón de clase. Y cuéntame también si has tenido algún percance quizás con algún maestro o algún malentendido aparte del que ya nos comentaste. Fíjate que no, siempre, bueno, en lo personal he estado bastante metido en la sintonía de lo que compete esta realidad académica. Y sí ha habido otras anécdotas, por ejemplo, con compañeros, ver acciones y realidades donde ellos son los que son los protagonistas de la misma. Y te cuento, una de estas fue que en clase estábamos con un sacerdote que nos estaba dando pues la materia y llegó tarde y dijo este sacerdote que se quede afuera y se quedó afuera. Y en el momento que estaba pasando lista dijo fulano y desde afuera dice presente y dice el sacerdote haré como que no escuché nada. Entonces eso fue bastante divertido. Pues. Sí, bastante gracioso. Sí, hay muchas experiencias dentro del salón de clase. ¿Y alguna vez se te ha dificultado alguna de tus clases? Sí, siempre hay una que otra clase que a uno pues le cuesta un poco. Y en lo personal pues las lenguas que la iglesia mantiene, ¿verdad? El latín se me ha dificultado un poco, pero ya lo hemos sacado adelante. Hasta ahora pues lo hemos sacado adelante. Sí, es muy gracioso a veces escuchar cuando comienzas como que vamos a este idioma, que vamos al otro. Entonces, le he escuchado a muchos formadores que dicen, a saber qué invocación están haciendo estos hermanos, a saber qué nomás están diciendo y no se sabe. ¿Alguna vez a ti te ha pasado algo en medio de una charla o quizás en medio de una exposición que te pegue un ataque de risa o qué sé yo? Pues sí, sensatamente algo de risa y en el momento no, pero sí ciertamente hay nervios. Muchas veces sucede eso de que te dan unos nervios y empiezas a decir una cosa a la otra o empiezas a preguntarle a los hermanos para zafarte de ese momento. Pero así como un ataque de risa, no. He visto en otros compañeros, pero en mí en el momento pues
lo que hago es que empiezo a buscar a hermanos que me ayuden en algo para poder salir adelante del tema. O siempre las famosas muletillas, ¿va? Como muchas veces los adueñamos de decir verdad, verdad que sí, o verdad. Y cuéntanos, ¿qué te ha parecido el proceso durante toda tu teología? Porque si bien no estoy mal, tú ya estás por salir. Sí, ya pues 8 años de formación y 4 de filosofía muy concretos, bien trabajados, llevando pues a términos todos los trabajos concretos que en ella meritan y su tesina final que es fuerte. Y ahora pues llevando este proceso en la segunda etapa de formación, la etapa configuradora, donde el ámbito también vuelve a resaltar esa tesina teológica, que es cuando vuelves a sacar todo lo que ya has obtenido en la formación, que también es un reto. Para mí ha sido un reto. Muy bien, algo que creo que no queda muy claro y quiero que hoy aquí nos ilustres, tanto a mi persona como a los que nos están viendo a través de distintas plataformas. Cuéntanos, ¿cuál es el significado de configurar? ¿Por qué? ¿Por qué pasas tú a esta etapa de configuración? Bien, para llegar a eso es necesario decirte que uno comienza en su proceso de formación desde el propedéutico, es decir, comienza a conocer y después pasa a una etapa discipular que es ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, y por tanto es todo el proceso que llevamos en la misma filosofía. Partiendo de ahí, uno pasa a ser después aquel que se configura con Cristo. Ya no es más discípulo, claro, sigue siéndolo en el proceso, pero es para convertirse y quedarse configurado plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora vas a ser un nuevo sacerdote que representará a Cristo, un alter Christi, es decir, es aquel que dejó de ser, entre comillas, discípulo para ser maestro. Claro, el verdadero maestro es el Señor, pero en Él nosotros nos hemos formado, en Él queremos hacer vida nuestro corazón en su corazón. Listo, hermano, gracias. Entonces te agradezco por habernos explicado un poco sobre qué interesante esta pequeña palabra, configurar, configurarnos a Cristo. Me llama bastante la atención. Entonces te invito a que nos sigas contando un poco de las distintas dimensiones que se viven aquí dentro. Bien, entonces con las dimensiones, ahorita hemos hablado un poco de la académica, tendremos también lo que es la dimensión humano-comunitaria y también tenemos la dimensión pastoral, que es importantísima. Bueno. Gracias. Continuando con nuestro programa desde seminario, vamos a explicar o que nuestro querido hermano nos explique un poco sobre la dimensión espiritual, una dimensión que nos marca a cada uno como cristianos, y más cuando nosotros somos seminaristas, y más usted, hermano, ya como en proceso de teología, ya pronto a salir de su proceso. Entonces quisiera que usted nos comentara un poco sobre esta dimensión. Bien, la dimensión espiritual es tan importante en esta casa de formación como en todos los cristianos, porque conlleva este hecho de poder mantener la comunicación directa con Dios. Entonces, ahí radica la esencialidad de esta dimensión, puesto que vivimos conforme a poder encontrarnos con nuestro Señor. Sí, hermano, a mí me gusta bastante recalcar aquella pequeña frase que nos dice el Padre siempre a cada momento del encuentro con el otro. A mí siempre me gusta introducirla en esta dimensión espiritual, porque en cada Eucaristía que nosotros tenemos hay un encuentro fraterno. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna experiencia dentro de la capilla o incluso dentro del salón de clases, algo que lo haya motivado a usted espiritualmente? Ciertamente que la celebración de los sacramentos es algo importantísimo en nuestra vida de vocación y, cómo no, la Eucaristía. Claro que sí, es tan esencial, puesto que nos lleva al encuentro, como le decía este fray, al encuentro con el otro, pero el otro con O mayúscula, ¿verdad? Que es el Señor. Y asimismo en la reunión de los fieles, y en este caso de nosotros como hermanos, nos unimos a ser partícipes de la fracción del pan. Y es algo que nos llena y nos conforta cada día. Muy bien, hermano. Y
Tengo otra pregunta que me ha surgido y sé que puede sonar así un poco atrevida, pero ¿alguna vez te ha pasado que en cierta Eucaristía, por tu cansancio académico, por tu cansancio laboral aquí dentro del seminario, alguna vez te has dormido, por ejemplo, en una misa? Pues hay momentos en que uno anda cansadito, sí, anda cansadito y pues trato de quedarme en la meditación. En el momento que está la prédica, sí me ha tocado estarme solo en la meditación, pero a dormirme no he llegado a ese límite. Pero sí, a estarme siempre en la concreto de la propia meditación como tal. E igual cuando hacemos pues la vivencia mariana, el rezo del Santo Rosario, incluido pues que es un acto de piedad popular que fortalece la misma fe. Entonces vamos compactando nuestra realidad humana con la realidad propiamente cristiana y religiosa. ¿Alguna vez has tenido así una experiencia ya algo, por decirlo, sobrenatural, un encuentro que hayas tenido con Jesucristo? ¿Nos podrías compartir un poco de si has tenido alguna experiencia así? Pues lo más sobrenatural que yo te puedo contar es las experiencias que uno tiene en la reconciliación, en el sacramento de la reconciliación y el mismo sacramento de la Eucaristía. Son dos realidades muy profundas que marcan la vida y el corazón de nosotros formandos. Y me ha pasado que me ha marcado mucho esta experiencia de poder contar con estos sacramentos. Partiendo un poco de la dimensión académica y pasando a esta dimensión espiritual, ¿cómo podemos nosotros comparar estas dos dimensiones? Bien, fíjate que está bastante relacionada con lo que decía San Benito, ora et labora, ¿verdad? El trabajo, hacerlo oración y la oración, hacerla trabajo. Bueno, entonces lo mismo con el aula de clase, hacer que aquella vivencia que hemos visto y aprendido en clases, meterla, imbuirla aquí entre nosotros para cosechar lo que, por ejemplo, en las clases de espiritualidad hemos ido conociendo, hacer vida lo que en teoría se nos ha dado. Sí se puede relacionar y compartir pues en esa misma dinámica de encuentro. Muy bien, hermano. Y con tus hermanos, ¿cómo comparten ustedes esa espiritualidad? Hablo de tus hermanos de grado, de grupo de vida. Bien, sabemos que la casa cuenta con un horario de formación como tal y también están incluidos ahí algunos espacios de oración propia, laudes, vísperas, en fin. Y en torno a esto se sabe que tenemos por comunidades de vida o comunidades de diócesis la experiencia de la oración. Sin embargo, también contamos con nuestro propio tiempo personal, un tiempo donde esa oración se hace vida de uno con el Señor. Y también tenemos la relación de la oración comunitaria entre la comunidad hacia Dios. Muy bien, hermano. Gracias por compartir esta experiencia en esta dimensión. Gracias por estar abierto para las preguntas que yo te estoy haciendo. Y pues nos trasladamos a que nos hables otro poquito de las demás dimensiones que nos quedan. Gracias. Y seguimos navegando aquí en el seminario en cada una de las dimensiones que existen dentro de esta institución y seguimos con nuestro hermano. Pero hoy nos tocará la dimensión humana comunitaria. Cuéntame, hermano Wilson, desde tu experiencia, ¿cómo vives tú esta dimensión? Bien, tener presente de que esta dimensión humano comunitaria resalta la vivencia del ser persona de cada uno de nosotros en compañía y en la relación hacia los demás. Entonces, partiendo de ahí es vivir fraternalmente este camino de vocación que nos une a todos, pero también que nos impulsa en ir hacia afuera, hacia la gente. Recalcando un poco lo que tú ya me decías de ser persona, en una clase recuerdo yo que un formador nos decía que nosotros que estamos aspirando al sacerdocio y ya estamos en la formación, nosotros estamos siendo formados también para ser humanos. Sí, ciertamente, porque el ser persona nos mueve a ser verdaderos seres humanos. Imagínate que en el diario vivir, en cada acontecer que nosotros estamos llevando acá, un hermano te necesita, a ese hermano tú lo puedes apoyar. Y por ahí nos decía un formador,
Y con lo de la pandemia, dar un ejemplo, un hermano puede que le haga falta un jabón para lavar aquí o allá. Eso lo va a tener, lo puede obtener, pero más que eso, esa persona debe de adquirir de la otra el ser familia, el ser hermano, el ser aquel ser que le da perdón, que le da cariño, que le da ese amor verdadero. Ahí radica también esta dimensión humano-comunitaria. Sin olvidar que esta dimensión comienza desde el pabellón hasta cada Eucaristía que compartimos como hermanos, cada uno de nosotros. Y cuéntame un poco, en tu diócesis, ¿cómo se vive esta dimensión? Pues lo vivimos de la mejor manera que se puede, porque compartimos. Ciertamente mi diócesis es pequeña y nos conocemos un poco más, pero también los enfoques que tenemos en la diócesis van compartidos en la dinámica de toda la casa, porque son realidades que son concretas y que están para vivirse, mismas que entonces vamos a llevarlas a vivir a la diócesis, claro que con su especificidad más crucial, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene la manera de compartirlas, pero que no pierde la esencia. Cuéntame, ¿cómo vives tú esta dimensión también en el área, por ejemplo, de trabajo? ¿Cómo te desempeñas cuando trabajas? Bien, en relación a esta, pues el trabajo lo hacemos por esa misma realidad de la fraternidad, es decir, la hermandad que tenemos. Hago esto no por conveniencia mía, sino porque nos conviene a todos, es decir, nos ayudamos todos. Y un ejemplo, pues, en el servicio que yo hago es el de reciclaje, y es donde llevamos toda esa basura a un determinado lugar para poder que la casa esté limpia, y la casa es de todos. Entonces ahí, ¿verdad? Que la casa limpia y es de todos, se vea el amor por ella, y es ahí donde mostramos también el amor por los hermanos. Ya que mencionas este trabajo, también se nos ha recalcado muchas veces que nosotros también nos solidaricemos con ustedes y que podamos reciclar en el comedor, en la cancha, en todas las áreas donde compartimos, tanto como diócesis, como grupos de vida y como comunidad. Eso es porque es necesario, ¿verdad?, tener hincapié en todas estas cosas. Incluso en el campo, cuando compartimos nuestra realidad humana comunitaria, ahí es donde resalta esa verdadera, el ser persona, pues, de uno. Imagínate un ejemplo que por ahí dicen que uno saca, pues, lo que es en el campo. Y estábamos jugando fútbol, recuerdo. Y pues yo entré en el medio tiempo. Resulta que solo me dieron 5 minutos por bueno y me sacaron. Yo me salí enojado, hasta agoté la camisa. Entonces, de una manera ahí un poquito enojón. Pero después viene esa bondad, esa alegría de poder llegar donde el hermano y decir, perdón, me equivoqué con mi acción. Y eso pues ayuda a que la fraternidad se cimente también. Ese es uno de los trabajos que debemos cada uno de nosotros desempeñar en esta dimensión de el pedir perdón, pedir perdón en solidarizarse con el otro, y si nos equivocamos, pues corregir esa parte. Y me gusta esto, lo que practicamos en el fútbol, que se ve esto, se ve bastante. Y pues, hermano, gracias, y te invito a que nos hables ya de la última dimensión, que es la pastoral, y que nos cuentes un poco. Luego de escucharte, hermano, las diferentes experiencias que has tenido en las dimensiones, llegamos a la dimensión pastoral. Esta dimensión fundamental en nuestra formación, ya que por medio de ella podemos evangelizar y llegar a distintas familias en todo Honduras. Entonces te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta dimensión? Bien, partiendo del hecho de que la formación es integral, tener en cuenta que la pastoral también es fundamental para nuestro crecimiento como futuros pastores del pueblo de Dios. Y mi experiencia dentro de la misma dimensión ha sido bastante buena, en tanto que he compartido tantas experiencias en distintas parroquias de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, así como también ir al frente de algunas comisiones y, por ejemplo, de la dimensión pastoral del seminario, que necesita de hermanos también entre nosotros para que todo esto lleve una secuencia de la mejor manera posible. Gracias, hermano, muy bien, ya tú lo has dicho. Y otra de las cosas que me llama bastante la atención, que tú fuiste integrante de la pastoral del seminario.
cuál era tu función dentro de ella? Bien, la dimensión pastoral como tal, la estructura que está dentro del seminario, pues cuenta con seminaristas de distintos años de formación con un coordinador. Y entonces ese asesor que tenemos es el que nos va dirigiendo para que todos los hermanos que van a ir a distintas parroquias tengan una base, tengan una línea por donde ir trabajando. Y ya lo decías, he estado en la comisión anteriormente por 3 años, en los que fui secretario, estuve como subcoordinador y ahora pues en este tiempo coordino la misma. Entonces es hacer la invitación a los demás hermanos que puedan darse por entero a las comunidades parroquiales donde son enviados y también a aquellos lugares como pastorales específicas que pueden haber, hospitales, casas de servicio, en fin. Sabemos que desde el comienzo de la pandemia el seminario se cerró a esta pastoral. Bueno, al menos se cerró para salir a hacer pastoral, pero dentro de la misma se hacía se participaba de la dimensión pastoral. Cuéntame un poco, tu experiencia afuera del seminario, ¿cómo fue? Bien, bien lo dices, se cerraron las puertas para nosotros no salir de aquí e ir a las parroquias, pero sí se abrieron las puertas de todo el ámbito tecnológico y en este caso pues usar plataformas de las que tuviésemos a la mano, en tanto que la pastoral nunca se detuvo, siempre fue allí pendiente dando guiones o dirigiendo pastoral familiar, pastoral de jóvenes, en fin, tantas pastorales que pudimos descubrir en este tiempo con las cuales nos esmeramos trabajar tanto como diócesis y como grupos de vidas o como pequeños grupos de acción pastoral. Cuéntame, ¿y tu diócesis hace año intermedio? Nuestra diócesis no, en el momento que estamos, pues no comparte el año intermedio que normalmente otras diócesis lo realizan, sino que llevamos una sola línea de formación. Terminada la etapa discipular, seguimos con la etapa configuradora. Coméntame un poco sobre lo que decías anteriormente sobre las diferentes plataformas que se usaron. ¿Cómo era el tipo de evangelización que ustedes daban? Bien, la evangelización siempre es romper esquemas, romper fronteras y aludiendo pues a todo el magisterio también, a los papas que han impulsado también este método, este medio para que la evangelización, la pastoral sea siempre dada. Utilizamos de la misma, aprovechamos los medios para compartir el mensaje evangelizador, para ser verdaderos misioneros en todo lugar y de toda manera posible. Sabemos que la misión también dentro del seminario muchas veces es dura. Es dura porque nos encerramos muchas veces en nuestra persona, pero no los damos al otro. ¿Tú qué piensas sobre ello? Pues es un trabajo diario, es un trabajo de todos los días, que para eso estamos formándonos, para poder darnos. Si nos cuesta un poco, pues esa misma formación nos va ayudando a darnos cuenta de que tenemos que entregarnos como Cristo mismo se entregó en su labor cotidiana, en su hacer diario. Entonces, es un acontecer de día a día donde la misma formación nos va ayudando a darnos por entero. Bien, hermano, entonces llego a esta pregunta que es fundamental y no me quiero quedar con las ganas de hacértela. ¿Alguna vez en tu misión, fuera del seminario, te han cerrado las puertas? Varias veces, pero fue antes del seminario, fue antes de entrar al seminario, compartía una misión con algunos misioneros de una comunidad muy lejana y estábamos yendo de casa en casa y de repente una persona no nos abrió y entonces el misionero que andaba conmigo, pues él era el que andaba ahí, ¿verdad? Él solo dijo que el Señor le bendiga a esta persona y seguimos adelante. Y tuvimos varias experiencias de esa índole antes del seminario. Ahora como seminario y compartiendo con mis hermanos en las distintas pastorales, pues no, gracias a Dios no he tenido esa experiencia. Qué bueno, hermano. ¿Y cómo ha funcionado últimamente, ya que me dijiste que eras el coordinador ahorita de la pastoral dentro del seminario? ¿Cómo ha funcionado? Este año quisimos funcionar de llevar a cabo la pastoral por medio de las comunidades diocesanas. Cada diócesis poner hincapié y la importancia en lo que su diócesis necesita más para que la pastoral o la colaboración que podamos dar sea pues más dada en el hecho que se concretiza, es de lo que se necesita. Y partiendo de ahí,
hacer una exposición general de todas las diócesis y ver cómo va caminando nuestra iglesia en medio de todo esto. ¿Ha respondido los diferentes grupos diocesanos aquí dentro del seminario? Gracias a Dios sí, han respondido de la mejor manera y cada una con una especificación distinta, porque no todas las pastorales en las diócesis es igual, es distinta y cada una pues ha tenido una manera distinta de trabajar donde se gana aquello de enriquecerse pues de tantas experiencias de una y ver la otra. Uno dice excelente pastoral porque todo es distinto, pero todo es ganancia. Muy bien, hermano, gracias. Llegamos hasta el final de nuestro programa desde seminario, aquí con nuestro hermano Wilson Raudales de la diócesis de Danlí. Muchas gracias por atender el llamado y nos vemos pronto.